En la siguiente imagen evaluamos los puntos de referencia anatómicos, en el cual vemos el vértex, el cual es el punto más alto en el plano medio sagital en la calota. Ahora señalamos la glabela, la cual es el punto más prominente del hueso frontal en el plano sagital medio. Se ubica entre los arcos superciliares. Vemos señalado el nasion, el cual corresponde a la intersección de las suturas frontonasal e internasal. Se señala el acantion, el cual es el punto medio de la espina nasal anterior. A continuación vemos las líneas representadas en la calota, entre las cuales tenemos la línea interpupilar, que cruza de forma horizontal por el centro de ambas pupilas. Aquí se ve la línea orbitomeatal, que va desde el punto medio del reborde orbital al CAE o conducto auditivo externo. Luego viene la horizontal alemana o infraorbitomeatal, que se extiende desde el borde orbital inferior hasta el CAE. Por último tenemos la línea acantomeatal, que va desde el acantion hasta el CAE. Vamos a utilizar un chasis de 24 por 30 centímetros. Tenemos que recordar que siempre al tomar la radiografía debemos marcar el lado derecho. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta de si el paciente tiene o no algún objeto metálico que pueda salir en la radiografía, en este caso los lentes. Ahora comenzaremos con el central. Como ya dijimos, el rayos X tiene que estar en un ángulo de 90 grados, perpendicular al chasis. También el centraje va, el rayo central entra por la glabela. La horizontal alemana debe estar perpendicular al chasis. Tenemos que fijarnos que la persona en el plano sagital no esté rotada. Tampoco tiene que haber inclinación de la línea interpupilar. Ya. Entonces, para el centraje nos fijamos que el rayo central entre por la glabela y que la línea horizontal alemana esté perpendicular al chasis. Es decir, el agujero infraorbitario debe estar en el mismo plano que el conducto auditivo. En la proyección de cráneo PA debemos observar la calota completa, incluyendo el vértex. Como criterio de evaluación es necesario observar el cráneo sin rotación, lo que se encuentra visualizado por la equidistancia entre la línea innominada con el borde lateral de la órbita en ambos lados, y el borde de los peñascos debe estar ubicado en el tercio medio inferior de la órbita. A continuación, en este modelo 3D, veremos cómo varía la posición de los peñascos en relación a la órbita al variar la angulación de la horizontal alemana. Como vemos, si la horizontal alemana tiene un ángulo exagerado, el peñasco estará muy por debajo del borde inferior de la órbita. Aquí vemos cómo el peñasco está en el tercio inferior de la órbita. Ahora, si la horizontal alemana tiene un ángulo inferior a 0, los peñascos subirán y quedarán muy por sobre el tercio inferior de la órbita. Ahora evaluaremos cómo varía la relación de la línea innominada representada por el punto negro en relación al borde lateral de la órbita cuando el paciente rota el plano sagital hacia izquierda o hacia la derecha. En la radiografía de cráneo lateral utilizaremos un chasis 24 por 30 centímetros en posición transversal. El rayo central también tiene que estar a 90 grados, perpendicular al chasis. El centraje va 2 dedos por sobre el CAE y delante. La horizontal alemana tiene que estar en el mismo plano que el chasis. Tenemos que tomar en cuenta que el paciente tiene que estar completamente lateral, no puede estar ni inclinado ni rotado.
También tenemos que fijarnos en la colimación. Nos fijamos que el taxis esté bien centrado y procedemos a tomar el lateral. Y evitar la magnificación es pedir al paciente que acerque la cara lo más que pueda al estativo. O de otra forma tomarlo en la camilla. También tenemos que fijarnos que el paciente no esté rotado ni inclinado. Recordar centrar el rayo 2 dedos delante y por sobre el CAE. Verificar que el taxis esté completamente centrado y pedir al paciente que no se mueva. Los criterios de evaluación para una proyección de cráneo lateral es que debemos observar los techos orbitarios superpuestos, así como también el piso de la silla turca y las clinoides anteriores y posteriores. En esta reconstrucción 3D podemos evaluar que tenemos un cráneo lateral estricto en el cual la silla turca, los clinoides y los techos orbitarios se encuentran superpuestos. Ahora, si nuestro paciente inclina la línea interpupilar hacia el estativo, veremos que se pierde esta lateralidad. Asimismo, cuando el paciente inclina la línea interpupilar hacia el tubo de rayos X, también veremos perdida nuestra lateralidad estricta. Ahora bien, si el paciente hace rotaciones del plano sagital, perderemos la lateralidad de nuestro cráneo, ya que el dorso celar dejará de verse de perfil. Utilizaremos un chasis 24 por 30 centímetros en posición longitudinal. Ya, esta es la radiografía tone o semiaxial. Bueno, tenemos el paciente recostado en la camilla. El rayo central debe ser 30 a 35 grados hacia caudal. Tenemos que fijarnos que la línea órbito-meatal esté perpendicular al taxis. Para esto le pedimos al paciente que baje un poquito el mentón. Lo importante es que el rayo central salga por las mastoides. Fijarnos que el taxis esté centrado y no olvidar marcar el lado derecho. También tenemos que tomar en cuenta que el plano sagital no puede estar rotado ni tampoco debe estar inclinado. Y luego procedemos a tomar la radiografía. En la proyección tauno-semiaxial debemos observar los peñascos simétricos con el borde lateral del cráneo y con respecto al agujero magno, el cual debe visualizarse completo, y en él debemos observar el dorso celar y las clinoides posteriores en el tercio medio anterior de él. En este modelo 3D podemos evaluar cómo estaría la posición del paciente en una proyección Town. Como pueden ver, lo normal sería que el dorso celar con los clinoides estuvieran en el tercio inferior en el agujero magno. Pero si el paciente baja mucho el mentón, es decir, este está muy próximo a la caja torácica, nuestro dorso celar se perderá en el hueso occipital. Asimismo, cuando el paciente tiene muy elevado el mentón, nuestro dorso celar se superpondrá con el hueso occipital. También puede ocurrir que nuestro paciente incline el plano sagital. En este caso, se pierde la equidistancia de nuestra radiografía. Tomaremos una radiografía de base de cráneo. El taxis a utilizar es un 24 por 30 centímetros en posición longitudinal y también marcando el lado derecho. El rayo central va perpendicular a la horizontal alemana. Si no es así, es necesario angular. El centraje es 2 dedos delante sobre el CAE. Verificar que el paciente no esté rotado ni inclinado
y colimar a la estructura de interés. Otra posición para poder lograr una base de cráneo. Lo importante es aquí fijarse que el paciente no puede extender completamente el cuello, por lo tanto el ángulo debe ser compensatorio a la horizontal alemana, de manera que queden estos perpendiculares. También fijarnos en el centraje del chasis. Radiografía de base de cráneo vértico submental. Lo importante aquí, como dijimos, es angular el tubo para compensar la horizontal alemana de forma que queden perpendicular entre el radio central y la línea. También fijarnos en el centraje del chasis. En la proyección de base de cráneo debemos observar una equidistancia de los cóndilos hacia la pared lateral de la calota. Los peñascos deben encontrarse simétricos y equidistantes al borde lateral de la calota, y la sínfisis mentoniana debe encontrarse superpuesta con la parte anterior del hueso frontal. Por último, analizaremos la radiografía de base de cráneo, en la cual debe estar superpuesta la mandíbula con el hueso frontal. Si el paciente es incapaz de hiperextender el cuello lo suficiente, perderemos esta superposición y deberá ser compensada con angulación del tubo para que la horizontal alemana quede perpendicular al rayo central. Por el contrario, si hay una exageración en la angulación del tubo o el paciente tiene una hiperextensión cervical exagerada, se perderá esta superposición de la mandíbula con el hueso frontal. La radiografía que vamos a tomar ahora es la axial verdadera. En esta radiografía es súper importante el ingenio que tenga uno para lograr los criterios de evaluación, ya que es mucho más fácil realizar esta radiografía en un tubo de techo. En este caso no tenemos un tubo de techo. Entonces lo que hicimos fue girar el tubo para que el radio central entre en un ángulo que nos permita ver desproyectada la cabeza femoral. También es importante, sobre todo cuando el paciente viene en camilla, fijarse bien que la cadera no esté como en una posición curva. Tiene que estar bien levantada, bien paralela. De esta forma logramos una buena radiografía y logramos una buena desproyección. También es importante subir la extremidad contraria a la radiografía. De esta forma, si es necesario, el tecnólogo tiene que sujetar al paciente. También en esta radiografía se usa un chasis tamaño 35 por 43 centímetros, que tiene que ir también perpendicular al radio central y siempre con una bucle. En este caso no hay bucle. Le pedimos al paciente que firme el chasis o nosotros mismos. Entonces, como podemos observar, ya pusimos el cojín para lograr una buena elevación de la cadera. Tenemos el chasis perpendicular al radio central. Le pedimos si es que puede el paciente afirmar y si es necesario usar protección, ojalá también collar tiroideo, y levantamos la pierna del paciente para lograr desproyectar la pierna de lo que queremos radiografiar. Entonces nos fijamos que el radio central esté bien centrado y, si es posible, en el caso de que no haya fractura, rotar el pie hacia interno. Y tomamos la radiografía del cross-tape. Lo importante en esta radiografía es fijarnos en el ángulo del tubo, en este caso 25 grados, para lograr una buena desproyección de la cabeza femoral. El ángulo incide por el pie inguinal, a la altura de la cabeza femoral. Tenemos que fijar, utilizamos un chasis 24 por 30 en posición longitudinal,
centramos bien el rayo con el chasis, marcando siempre el lado que corresponda. Y fijarnos que el paciente esté en una buena posición lateral. Lo importante también es que el pie tiene que tener una rotación interna aproximadamente de 15 grados. En la proyección de cadera axial verdadera se debe observar la articulación de la cadera en su totalidad, incluyendo la porción proximal del fémur. También es necesario ver el cuello del fémur cerca del centro de la radiografía y parcialmente superpuesto al trocánter mayor, así como también la superposición de las ramas del isquion. En este modelo tridimensional evaluaremos cómo se comporta la cabeza femoral en relación al acetábulo en nuestras radiografías de cadera. Primero, debemos angular correctamente el tubo. Segundo, nuestro paciente no debe tener inclinaciones hacia adelante, ya que el trocánter mayor se desproyectaría de la estructura. Asimismo, si nuestro paciente está inclinado hacia posterior, también habría una desproyección de los trocánteres que deben estar superpuestos. Ahora, si nuestro ángulo es deficiente, el pubis tapará nuestro cuello femoral, que es lo que queremos evaluar. Por tanto, el ángulo debe ser corregido. The bass.